estudiáramos, la entendiéramos, la tradujéramos porque habían partes en inglés y Sí. que en base a eso nos iba a realizar, no sé si a una persona o varias, no recuerdo bien, preguntas sobre la gráfica de que si era bien Giffen y que, sí, ese tipo de preguntas era. Bueno. Y tenía que ver con el efecto precio y el efecto ingreso, que era básicamente lo que habíamos dicho en clase. Y efectivamente en esas estamos. Y haciendo honor precisamente a lo que habíamos fijado como actuación, pues vamos a empezar de una vez. Y a ver, busquemos nuestra lista. Aquí tengo la lista. Joven Brian Castañeda, con los buenos días. Buenos días, profe. Bueno, Brian, muéstrame qué hiciste. Profe, pues no hice nada, pues lo único que hice fue estudiar la gráfica. ¿Y cómo me la vas a mostrar? Yo les había dicho que las trajera. Brian, si la estudiaste, ¿cómo me la vas a explicar si no la pusiste aquí, ni la escribiste, ni la dibujaste? ¿Cómo pensabas explicármela? No, profe, pues yo la verdad entendí y era que teníamos que entender la gráfica y pues que usted Bueno, iba y nos venía a hacer preguntas. Pues no, no Brian. sé los demás cómo lo hayan entendido, pero pues yo lo he entendido así, profe, qué Sí, pena. Brian, pero yo expliqué, yo dije, y como siempre al final de la clase dije, ¿entendieron? ¿Saben lo que voy a preguntar? ¿Saben lo que voy a demandar? Lo dije al final de clase, Brian. Y que yo sepa que no recuerdo, tú no me levantaste la mano. Eso quedó muy claro, Brian. Bueno, Sí, listo. profe, pero pues, yo pensé que lo iba a preguntar y pues tocaba Ok. responder. Rodrigo Galvis Denis. Rodrigo, Señor, Rodrigo, muéstrame qué tienes. no, profe, es que yo tampoco hice nada, o sea, yo entendí que era eso. O sea, no sé si yo esté mal, pero no recuerdo o sea, que haya dicho que tocaba traer la gráfica. Y entonces, ¿cómo pensaba explicarme la gráfica? Pues como la gráfica, pues no sé, profe, pues pensé que solo nos iba a hacer las preguntas. Bueno, vamos a hacerlo de esta manera entonces antes de que María le pueda yo responder. A ver. Joven Brian, le voy a poner la gráfica y me la explica. Listo, profe, sí, señor. Un segundo. ¿La está viendo, joven Brian? Esto. Sí, profe, sí, señor. Bueno, explíqueme esta gráfica y explíqueme de qué tipo de efecto trata y por qué. Espere que no la veo bien. Qué pena, profe, ya. Bueno, pues entonces nos mostraban, ay, ya no veo, ya. Nos mostraban pues esta gráfica, la cual pues nos mostraba la cantidad de Pepsi consumida y la cantidad de pizza consumida. Entonces, como primera pues gráfica nos mostraban la recta azul. Entonces nos decía que pues bueno, una persona X tenía una cantidad de plata, por decirlo así, para pues adquirir estos productos. Entonces, bueno, nos mostraban ahí una cantidad. Creo que en la anterior clase teníamos como un ejemplo de que en esa línea estaba 500 de cantidad de Pepsi. Entonces, el caso es que para lo primero nos decían que hubo una caída de precio en Pepsi, entonces básicamente es efecto de precio. Y pues nos dice que esto pues produce que sí que sobresaliera la recta. Entonces, No, no, a ver, joven Brian, no me está explicando cuál es la línea de presupuesto, no me está explicando qué tipo de efecto es.
No veo que me haya traducido los elementos que pedí que tradujeran. A ver, Brian. Sí, sí, profe. O sea, ese efecto precio, ya le había dicho. ¿Dónde se manifiesta el efecto precio? ¿En Pepsi o en la pizza? En Pepsi. ¿Y cómo sabemos que efectivamente que hubo un aumento Ya, del profe. precio o una reducción del precio? Profe, le escucho muy trabado. No importa, yo lo escribo entonces, Brian. Yo te lo escribo en el chat. Eso queda muy fácil. Ya, 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 ya. Profe, casi no le estoy escuchando. ¿Usted me escucha? Perfectamente. Profe, no sé si me escucha, pero, o sea, el efecto es el del efecto precio y se ha afectado Pepsi. Y básicamente, como bajó el precio de Pepsi, pues aumenta la cantidad consumida. Entonces se muestra que pasó de 500 a 1000. ¿En dónde Y dice su- en qué parte de la gráfica que es el efecto precio? ¿En qué parte? ¿En el punto uno o en en el el punto punto, de la gráfica? en el punto 1 básicamente nos dice que hay una caída en el precio de Pepsi. ¿Y eso finalmente qué hace? ¿Qué línea se Entonces, traslada? ¿Por qué eso se... causa que, perdón, eso causa que pues de la línea azul, que es la inicial, pase básicamente a la roja. Entonces nos dice que obviamente como el precio de la Pepsi baja, la cantidad consumida de Pepsi va a aumentar. Entonces pasa de 500 a 1000. Y pues Esa línea, obviamente, romántico, esa línea que tú hablas es la línea de curvas de indiferencia, es la línea de presupuesto. ¿De qué función estamos hablando? es la línea de presupuesto. O sea, la línea de presupuesto rota sobre el eje X y se mueva y se traslada sobre el eje Y, o se traslada de manera paralela, joven Brian. No estamos O sea, esperando se que traslada de forma paralela. se traslade No de forma. sí, se traslada para la paralela. ¿Y qué pasa con la curva de indiferencia? ¿El punto óptimo se mantiene donde estaba en la línea presupuesto azul? No, señor, pues como se ve gráficamente, hay como un presupuesto, entonces obviamente aumenta, pues, o sea, corre hacia la derecha y, o sea, como que mantiene la gráfica, la línea. ¿Qué se mantiene, Brian? No entiendo. O sea, no es que se mantenga, digamos, aumenta la gráfica, entonces hay un nuevo punto óptimo. ¿Y qué pasa con la función de indiferencia? Eh, la función de indiferencia, pues básicamente, pues aumenta hacia la derecha, bueno, aumenta por el lado de Pepsi. Ya. Bueno. Joven Brian, la curva de presupuesto no se traslada hacia la derecha. La curva de presupuesto rota sobre el eje. Y la explicación de esa efectivamente es que el presupuesto sigue siendo el mismo. Lo que sucede es que uno con un mismo presupuesto, pero si le disminuyen los precios de Pepsi, va a comprar más Pepsi. Esa era la respuesta. Sí, por eso, profesor. Es que no sé si no me se puede explicar, o sea, yo sé que Aquí, siempre va a haber un mismo presupuesto. Brian, escúchame. Tú me Sí, dijiste que se profe. trasladaba la curva de presupuesto, que se trasladaba de manera paralela. No, se traslada sobre el eje. Por eso yo te dije, ¿paralela o sobre el eje? Me dijiste, no, se traslada. Esa parte está mal. ¿Listo? Bueno, muy bien, Ok, gracias, profe. Brian. Bueno, profe. Bueno, jóvenes, pues de momento, pues esa era la pregunta que yo tenía por hacer.
vamos a seguir avanzando en lo que es efectivamente estos temas. Y por supuesto voy a seguir llamando a las personas en la lista. No sé si María Alejandra Quintero quería comentarnos algo porque ella nos levantó la mano. No, profe, pues es que era sobre los términos que habíamos acordado para esta clase sobre mostrar, que de pronto yo también estaba errada y pensé que no había que mostrar nada. O sea, yo traduje la gráfica, hice los 3 puntos correspondientes, pero no en un Word o en un Excel. Era sobre eso, profe. Ah, bueno. María, gracias. Bueno, entonces vamos a repasar un par de cosas porque nos va a hacer falta para lo que sigue. Efectivamente vimos lo que se trata como el efecto ingreso, algunos lo llaman el efecto renta. Vimos y repasamos que los ingresos de la economía tienen varias modalidades, como los salarios, como las comisiones, como los arriendos. Y en el efecto ingreso, efectivamente, la curva de presupuesto se traslada hacia la derecha o sea a la izquierda. Si el ingreso aumenta, se traslada a la derecha. ¿Por qué con la misma pendiente? Porque la pendiente de la curva de presupuesto son los precios. Y si los precios no cambian y lo que cambia es el ingreso, pues la curva se traslada directamente y de manera paralela hacia la derecha. Si fuera un caso efectivamente donde o el caso de la situación partiera de una disminución de la curva o más bien de la función de presupuesto que les dieran a ustedes menos ingresos por salarios, por arriendos, por comisiones, cosa que está pasando mucho en la economía, con la misma pendiente, la curva de presupuesto o de ingreso se trasladaría hacia la izquierda. Y por supuesto, al inverso que la otra, se consumiría menos tanto de comida, en este caso el ejemplo, o de bebida. Eso es el efecto ingreso o el efecto renta. Y aquí hicimos un ejemplo y decíamos, para sacar una curva de presupuesto de esa naturaleza, lo único que tengo yo es que necesito el nuevo presupuesto, que en este caso es 4.000 dólares, y para saber cada eje, simplemente lo multiplico por cero, despejo uno de los ejes, que en este caso es Y, y aquí para despejar el eje X, convierto a Y en cero y despejo X, sabiendo y teniendo los precios de mercado de cada uno de los bienes. Eso es el efecto renta o el efecto ingreso. También viene lo que se denomina el efecto precio. Y en el efecto precio, lo que estamos diciendo, mire, uno de los bienes cambia sus precios. Puede subir, puede bajar. Eso es indiferente. Y en ese caso, pues, el eje que no ha cambiado precios o que se relaciona con el bien que no ha cambiado precios, se mantiene fijo. En este caso, fíjense que se deduce que el bien que no cambia el precio, pues fue la bebida. Ahí se ve. ¿Por qué? Porque se mantuvo fijo. Quiere decir que la curva o función de presupuesto rota sobre el punto del eje de las X. En este caso, yo lo que veo es que el eje van a consumir de comida. Y la explicación de menos de comida es que los precios de la comida aumentaron. Es decir, con el mismo presupuesto, lo que está diciendo acá, voy a adquirir menos comida. Eso es lo que le está diciendo a uno la gráfica. Ahí se ve. Si fuera al revés, pues simplemente, o sea, si se disminuyera, por ejemplo, el precio de la comida, la curva de presupuesto cambiaría de pendiente, pero se desplazaría hacia la derecha y rotaría sobre el eje X. El eje X, ¿por qué? Porque los precios de X permanecen constantes. Aquí el ceteris paribus, el precio de la comida. En el ejemplo puntual que tenemos acá, el ceteris paribus, los precios de la comida aumentan. Ceteris paribus, los precios de la comida aumentan. Y al aumentar, pues con el mismo presupuesto, vamos a adquirir menos comida. Listo. Eso es lo que pasó y eso se llama el efecto precio. Ya saben, puede ser por aumento o puede ser por disminución. Si aumentan los precios, la curva de presupuesto pues, gira sobre el eje del bien que mantuvo sus precios constantes, pero disminuye su consumo. Si disminuyen los precios, lo mismo, gira sobre el eje del bien que mantuvo sus precios constantes, pero se desplaza más hacia arriba porque va a poder adquirir más comida con el mismo presupuesto. Jóvenes, ¿quedó claro?
Joven Andrea Ricaute con los buenos días, ¿quedó claro? Buenos días. Sí, profe, pues tenía una pregunta. Si, digamos, hay alguna, no sé, hay alguna, ¿cómo decirlo? Alguna cosa que me diga que, digamos, la comida tiene que ir en el eje Y o X, o yo puedo, digamos, escoger eso. No, como todo en la vida de la microeconomía, Andrea, tú puedes escoger los ejes y colocarle el valor que quiera. Lo único que uno a veces dice es en el eje Y donde está tal producto o en el eje X donde está tal producto. No, eso sí lo eliges como tú quieras. No hay ningún criterio en particular. Vale, profe, solo era eso. Gracias. Ok, listo. Y después hacíamos precisamente una gráfica donde cruzábamos, joven Brian, la línea azul que ustedes ven perfecta, que eso es una función de presupuesto, joven Brian. Después viene la que es curva, que esa es una función denominada curva de indiferencia. La llamamos ISU1. Aquí tenemos un punto óptimo inicial. Y lo que vemos es un desplazamiento de la curva de presupuesto. Pero fíjense que lo que decíamos en la clase pasada, esto es un efecto ingreso. Increase income. Esto es un desplazamiento o un mejoramiento del ingreso. Eso quiere decir que los salarios aumentaron, que los arriendos aumentaron, que los intereses aumentaron, que las mesadas aumentaron en ese periodo de tiempo. ¿Y esto qué genera? Pues efectivamente genera un desplazamiento y una creación de una nueva curva de presupuesto, joven Brian, que es la curva roja y como se dan cuenta, paralela a la curva de presupuesto original. ¿Por qué? Porque los precios permanecen constantes. Dado que la pendiente de la función de presupuesto son los precios y si los precios permanecen constantes, pues simplemente se desplaza, porque hay más ingreso, pero de forma paralela a la función de presupuesto original. Entonces, eso me va a generar a mí, seguramente, que fue el ejercicio que le preguntamos al joven Brian, una nueva línea de presupuesto, que es la medio rojita, con una curva de indiferencia propia, con un punto de equilibrio diferente, que es el nuevo óptimo, efectivamente. Eso aumenta efectivamente los consumos de los bienes. Y yo les había dejado esta duda, que fue la que intentamos resolver con el joven Brian. Yo les decía, mire, esto es un efecto precio. Ahí mismo arriba lo hice. Efecto precio. Ya de por sí, si me dice que es efecto precio, ya sé que la pendiente de la curva de presupuesto me va a cambiar. Ya de entrada, si me dice efecto precio, yo digo, uy, la pendiente va a cambiar de la línea presupuesto. Vamos a ver si funciona. Tiene una línea inicial óptima. Y dice ahí, bajan los precios de Pepsi. Y parece ser que sucede algo con el presupuesto. El presupuesto sigue siendo el mismo. Lo que va a suceder esta vez es que con el mismo presupuesto, al bajar los precios de Pepsi, como nos dijo Brian, se va a consumir más cantidades, más unidades de Pepsi. Pero, a diferencia de lo que él nos dijo, efectivamente cambia la pendiente de la curva de presupuesto por variación de los precios. Eso crea una nueva línea de presupuesto y un nuevo punto óptimo, donde efectivamente ustedes van a ver un consumo diferente, tanto de pizza como de lo que tiene que ver con Pepsi. En este caso, el punto se inclina particularmente a favor de Pepsi en función efectivamente, Andrea, de que los precios de Pepsi han caído. Y al caer los precios de Pepsi, pues seguramente lo que va a pasar es que va a haber una preferencia en materia de escoger una combinación entre Pepsi y pizza. Entonces, esa caída de los precios de Pepsi va a trasladar el punto óptimo a favor particularmente de Pepsi en contra de pizza en una combinación, pero la explicación se da porque los precios de Pepsi se han reducido. Jóvenes, ¿hasta ahí quedó claro? Joven Brian Nicolás Castañeda, ¿quedó claro? Sí, profe, sí, señor. Bueno. Joven Denis Rodrigo Galvis, ¿quedó claro? Sí, señor. Bueno, jóvenes, lo que vamos a ver es que hay un momento que me están levantando la mano. Laura Viviana Riaño.
Laura, cuéntame. Profe, tengo una duda. Es que Sí, no sé, me quedó claro. Yo ayer estaba buscando lo de los bienes Giffen y encontré que supuestamente son como esos bienes que van en contra de la regla de la ley de la demanda, ¿sí? Entonces se supone que si aumenta el precio, en estos tiene que también aumentar la cantidad, ¿sí? veámoslo, porque fíjate que era una de las preguntas que yo había dejado para ella, aunque yo les voy a poner un Sí. ejercicio sobre eso. Qué Entonces, chévere que digamos, contestes. en ese orden de ideas, esto que tendrías aquí no sería un bien Giffen. Eso, no sé, creo yo, no sé si estoy equivocada. Bueno, repasemos lo que encontraste como bien o servicio Giffen, o insumo Giffen, también se puede hablar de insumo Giffen. ¿Qué encontraste? Ahora sí, repítenos qué encontraste. Estuvo toda juiciosa y lo buscó. Dame un segundo, ya lo leo. Dice que es un producto que posee una curva de demanda con pendiente positiva. Esto significa que a medida que el precio del bien aumenta, los consumidores desearán adquirir una mayor cantidad de dicho bien. Y cuando el precio de dichos bienes comience a descender, quieran adquirir una cantidad cada vez menor del mismo. Ahora vamos a hacer dos gráficas, y me perdonan el pulso del profe. Dos gráficas. Una función de demanda de esta naturaleza, ya sabemos que aquí están el ISO 4217, cerremos aquí esta O, y aquí las cantidades. Y fíjate lo que tú me acabas de decir, tú me dices, no, esta función de demanda es así. Es decir, Laura, la ley de demanda me dice que la función de demanda tiene pendiente negativo. ¿Sí estoy bien? Sí, señor. ¿Y eso qué significa microeconómicamente hablando? Que cuando suben los precios, ¿qué pasa con la cantidad demandada? Tienden a disminuir. Tienden a disminuir, ¿cierto? Y viceversa. Eso es la ley de demanda, por eso normalmente la función de demanda es con pendiente negativa. Y tú me dices, profe, yo me puse a buscar y los bienes Giffen tienen pendiente positiva de una función de demanda. Entonces, yo deduzco lo siguiente, Laura. Tú me corriges según lo que encontraste. Que si suben los precios, digamos que aquí estamos en esta posición Q sub 0 y estamos en un punto A. ¿Sí, Laura? Sí, Si suben señor. los precios, digamos que suben acá. Esta vez, lo que va a pasar en este punto B es que la gente va a demandar más de ese bien. Si estamos bien en ese ejemplo. Sí, eso es lo que dice la teoría, profe. Y que si fuera normalmente lo que estuviera pasando ahí, lo que debería suceder, Laura, es que si tenemos un precio en este nivel y tenemos una cantidad demandada Q sub A, pongámoslo diferente para que lo entiendan mejor. Y si suben los precios, Laura, suben los precios y me genera una posición B y me genera Q sub B, lo que normalmente yo debería esperar, Laura, es que efectivamente la cantidad demandada por ser un bien normal o un servicio normal o un insumo normal, la cantidad demandada disminuye. Aquí en cambio, Laura, fíjate, aquí aumenta la cantidad demandada. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto, Laura? Sí, señor. Laura, encontramos lo que decía Robert Giffen de por qué le puso o por qué analizó esa situación, qué fue lo que pasó originalmente para descubrir estos bienes, que además tienen su nombre. No, profe, la verdad no entré hasta allá. Dice, no, profe, estaba presionada y yo ya me emocioné tanto que ya con encontrar que era Giffen, ya con eso. Jóvenes, ¿alguien averiguó eso? Porque eso era parte de la tarea también. ¿Qué cosa, profe? Qué pena que no alcancé a escuchar. ¿Cuál es el origen de los bienes Giffen? Del señor Robert Giffen, ¿qué fue lo que él descubrió? Yo, Joven profe, Carlos Alberto Sandoval, cuénteme. sí, profe, pues yo encontré que la palabra given, pues es un término o sea, que como que viene en honor al economista y estadístico británico Robert Given. Así es. ¿Y averiguaste por qué? ¿Qué descubrió Giffen? Nada más que ese reconocimiento se lo hizo Marshall. ¿Qué descubrió él? Pues ahí leí un pedazo de que él descubrió como una Carlos. paradoja. ¿Sí, profe? ¿Me están escuchando? Ah,
que es una paradoja a una excepción de esta ley. Entonces, que dice que los bienes given son aquellos cuya demanda se mueve en la misma dirección que el precio. Carlos, qué pena Entonces, que me repitas, porque a mí se me fue el sonido. ¿Me quieres repetir lo que dijiste? bueno, entonces que los bienes los bienes given cobran su importancia en el contexto económico gracias a Alfred Marshall, que lo publicó en su libro Principios de la Economía. Así es. Y creo que es Pero eso. sí, ¿encontraste qué fue lo que encontró Robert Giffen? O sea, Ah, sí, un segundo. Pues como tal, o sea, como el descubrimiento, no, pero pues encontré como el principio. bueno, listo, Carlos, espérate que Brian nos levantó la mano. Joven Brian Nicolás Castañeda, cuénteme. Profe, pues yo encontré algo, pero no sé si esté bien. O sea, básicamente decía que Irlanda en esos años pues estaba pasando como una crisis grave de alimentación por culpa de parásitos. Entonces, que con todo esto, pues Robert Giffen se dio cuenta que la patata, pese a extremas circunstancias y su encarecimiento, era cada vez más demandada por parte de los ciudadanos irlandeses. Y pues como mostrando un comportamiento atípico a la situación. Brian, ya voy a complementar porque Miguel me escribió algo que también ya voy a explicar. Digamos que esa es la versión de Alfred Marshall con respecto a lo que descubrió el señor Giffen. Dame un segundo entonces, Brian, y vamos a preguntarle a María que volvió a levantar la mano. María Alejandra Quintero, cuéntame. Profe, yo de hecho tengo es una pregunta. Pues es que investigando sobre los bienes, yo encontré un concepto que dice que son bienes, o sea que este tipo de bien son asociados directamente a de bienes de subsistencia. Entonces se necesitan consumir por personas que se encuentran en situación de extrema pobreza, con un presupuesto económico pues muy limitado. Ajá, es por ese lado, es por ese lado. Brian, ¿tienes algo más que decirnos? Que veo que tienes la mano levantada. Ay, no, profe, pero Bueno, vamos a complementar todo lo que ustedes han dicho y después pasamos a lo que encontró Miguel. Em, a ver, en realidad los parásitos, bueno, la enfermedad que le dio a la papa en Irlanda estaba acabando con este tubérculo. Y este tubérculo era parte indivisible en las tres comidas para muchas personas en la Irlanda de finales del siglo XIX. El señor Robert Giffen le llama la atención algo muy interesante, y es que subían los precios de la papa porque la papa, pues por obvias razones y por el parásito, se volvió escasa. Había una hambruna muy fuerte en Europa en ese momento, y la gente aún así, por escasez provocada por los parásitos, subían los precios de la papa y la gente aún así compraba más papa. Él dijo, no, parece ser que estos bienes no reaccionan de la misma manera que debería reaccionar normalmente otros bienes. Es decir, si suben los precios, pues yo bajo la cantidad de demanda. Ah, no, aquí suben los precios y la gente sigue comprando papa. Y la explicación de eso, como les dije yo a ustedes, era que efectivamente eran bienes de primera necesidad y que hacían parte de la dieta de todos los días de los irlandeses. Y ellos preferían renunciar a comprar otros bienes que dejar de comprar papa a pesar de su subida de precios. Esa es la explicación. Alfred Marshall da otro tipo de explicación y de hecho, él es el que le hace el reconocimiento a Giffen y dice, mire, este señor ya había hecho su trabajo y él hizo una serie de series y se puso todo juicioso y tomó datos en esa crisis que pasó hace como unos 10 años en Irlanda. Y yo creo que en honor a su estudio vamos a llamar a estos bienes bienes Giffen. Sin embargo, es básicamente lo que tiene aquí Miguel. Lo voy a leer porque entiendo que es un tema tomado textualmente. Como ha señalado Mr. Giffen, Robert Giffen, un aumento en el precio del pan. Bueno, Marshall da su propia interpretación alrededor del pan, pero eso fue la papa, en realidad lo que dañó, digamos, la canasta familiar de los irlandeses. El aumento del pan genera una pérdida de recursos en las familias trabajadoras más pobres. Bueno,
fue la papa, y al subir el precio, pues claro, como les comentaba yo a ustedes, ellos preferían dejar de comer otros bienes y no dejar de comer papa. Al subir los precios, pues tenía que, de su bolsillo, dar más, dado el incremento del precio de la papa. Y provoca un aumento en la utilidad marginal del dinero. Bueno, la utilidad marginal del dinero o cualquier término marginal es lo que uno analiza cuando se genera una unidad adicional de. Decíalo, por ejemplo, costos marginales. El costo marginal es el que se produce cuando se produce una unidad más y se genera un costo. La utilidad marginal es la utilidad que se genera efectivamente cuando se produce una más y de esa unidad más se genera una utilidad marginal, etcétera, etcétera. Y él dice en este caso la utilidad marginal del dinero, pues es cuando se produce más y usted en su dinero ve que una unidad más le produce una ganancia adicional, tales que obligan a dichas familias a recortar su consumo de carne y alimentos más caros. Ya lo acabamos de explicar, ¿no? Es decir, suben los precios de la papa, ejemplo de marciales de pan, tengo que comprar pan o papa más costosa, pues tengo que dejar de consumir otros bienes. En este caso, él hablaba de la carne y algunos otros alimentos. Siendo el pan todavía el alimento más barato al cual se puede acceder, las familias consumirán más del mismo al colmarse. Bueno, jóvenes, yo no sé si ustedes piensan, ese es un análisis de su profesor y como yo le decía a alguna amiga aquí nuestra de este curso, a veces los economistas nos encargamos de convertir la microeconomía en algo muy complicado, cuando en realidad es algo muy útil y muy fácil. Y des en cuenta, por ejemplo, lo que pasó con el COVID-19. Yo no sé si a ustedes mucho les pasó. Uno iba al supermercado la última semana de marzo y yo vi con mi señora, pues además aterrado, que había gente que dejaba de comprar muchos productos en su casa, pero estaba esos productos llenos, esas canastas llenas de papel higiénico y alcohol. Pues a nosotros nos daba risa porque sabíamos que eso iba a ser temporal, pero pues muchas personas, a pesar de que subió el papel higiénico y de manera descarada el alcohol, o sea, lo que hoy vale 2.000, 1.800, en esos días estaba en 12.000 pesos, lo vi yo en un supermercado, un frasquito de alcohol. Y el papel higiénico, que normalmente estaba a 15.000, lo vi yo a 32.000, a 35.000 pesos. ¿No será que eso convirtió a estos dos bienes en bienes Giffen durante el encierro que tuvimos al comienzo de la pandemia? ¿Ustedes qué creen de eso, jóvenes? A ver, joven Miguel Ángel Sanz, que nos mandó el escrito, y el cual le agradezco además por la contribución en la clase. Miguel, ¿será que tenemos razón? ¿Tengo razón en eso o profe está equivocado? Sí, profe, tiene razón. Pues ¿Por qué, porque Miguel? como usted dice, bueno, la gente al entrar en crisis y pues pensar que esos dos productos eran indispensables, pues no les importó que subieran el precio y pues seguían comprando, sin importar qué tan alto fuera el precio. Y fíjate, Miguel, que adicionalmente, para muchas familias en ese momento se les estaba notificando que han quedado sin trabajo o sin necesidad de notificarle. Fueron muchas personas que vieron cómo sus negocios tenían que cerrar, pues porque la gente no entró más, dado en la cuarentena en que nos tocó someternos. Y que pues que fue necesaria, o si no, sabrá Dios los niveles de mortalidad que hubiéramos tenido en el país. Carlos Alberto Sandoval, cuénteme, Carlos, Profe, es que me surgió una duda con cuéntame. respecto a los bienes given. ¿Un bien given también puede ser a su vez un bien superior? Ah, diferente porque eso es un efecto renta. Esa es una buena pregunta, Carlos. Es que me están dañando el ejercicio que les voy a poner. A ver, fíjate, Carlos, que los bienes Giffen tienen una coyuntura muy especial, Carlos. Y es que es una sociedad relativamente empobrecida por ingresos, por dinero, y que tiene un producto o dos productos especiales por consumir. Y que sabe muy bien que por mantener ese nivel de consumo a favor de ese producto tendrá que dejar de consumir otros productos. Lo vimos con el caso de la cuarentena, como lo analizábamos con Miguel,
porque muchas personas, a sabiendas que iban a quedar sin trabajo o que sus ingresos iban a disminuir, llenaron sus carros del mercado pues de una manera impresionante con papel higiénico y alcohol. Mientras que el efecto asociado a lo que tiene que ver con bienes superiores e inferiores, Carlos, porque fíjate que ahí funciona en la economía el análisis de los dos al mismo tiempo, tiene que ver mucho con el efecto renta. Fíjate, Carlos, lo curioso. Estos bienes son aquellos que tú consumes más cuando la renta sube. Renta por salario, renta por interés. Ya sabemos cuáles son las rentas o ingresos. Pero al mismo tiempo, Carlos, dejas de consumir otros por consumir estos. Entonces te doy un ejemplo. Tú antes consumías margarina, pero te subió en el ingreso, entonces dejaste comer o comprar margarina para comprar aceite de oliva. Esos son los bienes superiores, Carlos. No sé si me entendiste con eso. Sí, profe, sí, señor. Bueno, pero fíjate que la naturaleza es diferente, ¿no? Una cosa son los bienes given, que tienen un entorno diferente a nivel social, y otra cosa es los bienes superiores e inferiores, que funcionan es alrededor del efecto renta. Mayor renta, tú consumes más bienes de estos superiores y dejas de consumirlos por calidad, por gusto, por marca, hasta por esnovismo, diría yo. ¿De acuerdo, Carlos? Sí, profe, gracias. Listo, ok. Bueno. Es que con esas preguntas ustedes se me adelantaron los ejercicios que les tengo para hacer. Bueno, y yo quiero que vean bien esto. Carlos, ¿tienes alguna otra pregunta? Porque yo veo que dejó la mano levantada. Ay, no, profe, se me olvidó bajarla. Listo, Carlos. Yo quiero que ustedes se den cuenta de algo muy importante. Como aquí bien dice, yo puedo derivar la curva de demanda según lo que pase con la función de presupuesto y la curva de indiferencia. Repito, yo puedo dibujar mi función de demanda en relación directa en lo que esté pasando con la curva de presupuesto y la función de demanda y la función de curva de indiferencia. Ahí lo voy a hacer. Entonces, por favor, pónganme atención cómo se hace eso y qué implica además. Entonces, fíjense que aquí empecé por hacer la curva de demanda, ¿no? Como para que entiendan que a mano derecha es la función de demanda la que se dibuja. Pero ¿de dónde sale esa función de demanda? Tenemos a mano izquierda una función de presupuesto con su curva de indiferencia. Fíjense ustedes, aquí hay la curva de indiferencia que es I sub 1 con una curva presupuestal. Vamos a darle inclusive, a ver, dame un segundo. Vamos a darle un nombre a la curva de presupuesto. Tenemos un punto óptimo que es el punto A, que me está diciendo, mire, con ese nivel de presupuesto estoy consumiendo 250 unidades de Pepsi. No me dice cuántas de pizza. Vamos a ver por qué. De pronto es que no es importante en este momento. Pero sé que con ese presupuesto, en ese punto óptimo, se consumen 250 unidades de Pepsi. Bueno, vamos a ver qué sucedió acá. Brian Nicolás Castañeda. Brian, Sí, esa profe. gráfica con esa función de presupuesto nueva, o con lo que te voy a preguntar, ¿se da por efecto precio o se da por efecto ingreso? Esa gráfica con esa nueva función de presupuesto se da por efecto precio o por efecto ingreso. ¿Efecto precio o efecto ingreso, Por, Brian? pues, por efecto precio, profe. Por efecto precio, ¿cierto? ¿Y cómo lo supiste, Brian? Pues porque solo afecta a un producto, ¿no? Creo que, Listo. pues bueno, así lo identifico yo. Pero te pregunto esto. ¿La supuesta subida o bajada de precios provocó mayor consumo o menor consumo de Pepsi? Mayor consumo, profe. Mayor consumo, ¿cierto? Entonces, ¿y cuánto es el consumo hoy en el nuevo punto óptimo? 250. 250 inicialmente. 750, 750, 750. 750. Profe. Entonces, miren lo que nos dice Brian, jóvenes. Se dio un efecto precio. Ceteris paribus. Yo lo que estoy viendo es que el precio cayó, porque estamos seguramente con un bien normal. Me imagino yo que es un bien normal. Vamos a ver. Viendo la gráfica de demanda y por eso la puse de primeras, yo diría que es un bien normal. Y para un bien normal,
cuando los precios caen, pues aumenta la demanda. Y Brian bien nos hacía ver, nos dice, mire, profe, en el punto óptimo A se consumían 250 unidades de Pepsi. Pero en el punto B ya se consumen 750 unidades. La pregunta sería, ¿puedo graficar eso en una función de demanda aquí y allá? Vamos a ver. Fíjense que lo primero que yo veo es dos cosas. Parece ser que ya logré, por ejemplo, detectar el punto A. Este punto A óptimo es este mismo en la función de demanda. Es más, aquí ya me dan el precio de mercado. Me dice, mire, ¿sabe qué? Esto era ISO 4217 de dólares USD. O sea que aquí debe haber USD y aquí debe haber USD. Listo. Y efectivamente, inicialmente el precio de mercado era de 2 dólares. En ese otro lado no el USD, no, porque son solamente cantidades. ¿Cómo? En la primera gráfica no va al dólar porque solamente son cantidades. Andrea, gracias. Tienes toda la razón. El que se equivocó fui yo. Tienen toda la razón. Andrea me hace una corrección muy, muy evidente y además muy propia. Dice, profe, no haga esas burradas, hombre. Ahí donde dice precio, ahí va precisamente las cantidades y no los precios. Yo por estar pensando en la función de demanda, Andrea, hago pendejadas. Entonces, mire, Andrea, efectivamente, aquí en el precio aparece USD. Y lo que me está diciendo en el punto A, Andrea y jóvenes, es que se pagan 2 dólares por, en el mercado, una cantidad de 250 unidades. ¿Será que está esto en la función de presupuesto e indiferencia? Veámoslo. Está el punto A y está efectivamente lo que hace referencia a las cantidades. Ahí está claro. Esa parte está claro. Bueno, pero dice, hubo efecto precio. Me lo dijo Brian. Pues miremos el efecto precio donde aparece. Profe, el efecto precio se generó en el punto B. Veámoslo. Entonces, vamos a ver si Brian tenía razón. Me dice, mire, profe, el punto B está acá. Yo diría que el punto B es este de la función de demanda. El precio me lo da nuevamente el mercado. Vamos a ver si era un bien normal. Efectivamente, cayeron los precios de 2 dólares a 1 dólar y ahora ya no se piden 250 unidades de Pepsi, sino 750. Y esas 750 unidades corresponden a estas 750 que aparecen acá en el punto óptimo donde la curva de presupuesto se corta con la función de indiferencia. Joven Brian, ¿expliqué bien o metí las patas? No, profe, ahí está bien. Joven Andrea, ¿quedó claro eso? Sí, profe. Imagino que ahí también se grafica después la pizza, ¿sí? Ah, claro, no, y tú puedes hacer la de pizza también. Aquí la de pizza sería que tú le pusieras aquí un número en el punto A y aquí un número también en el punto B. Date cuenta. Lo que pasa es que fíjate que aquí se va a terminar consumiendo menos pizza. Y la explicación de eso es que efectivamente cayeron los precios de la Pepsi. Pero bueno, eso ya lo puedo preguntar yo en un ejercicio que voy a ponerles ahorita. Entonces, des en cuenta, jóvenes, que de una u otra manera, Carlos se nos adelantó porque yo quería tocarles ese tema de los bienes inferiores, pero entonces, bueno, ya quedó explicado. Existe lo que se denomina bienes superiores y bienes inferiores. Esos bienes se analizan en función, en determinación del comportamiento, por supuesto, de la renta. Es decir, cuando la renta varía o hay efecto renta, sea por salarios, por comisiones, por mesada, etcétera, yo puedo analizar en la microeconomía qué bienes son superiores y qué bienes son inferiores. Si aumenta la renta y yo consumo menos de estos bienes, estamos hablando de bienes inferiores. Pero, de una u otra manera, si ese consumir menos de esos bienes inferiores me implica consumir más de otros, por calidad, por marca, estamos hablando de unos bienes de tipo superior. Bueno, muy bien. Ese es el efecto renta.
Joven Andrea, llegamos a un ejemplo que yo quería llegar desde la clase pasada del martes, que fue el efecto de los bienes Giffen. Aquí no les toca traducir nada. El profe les trajo todo en español. Hacemos nuestra línea de presupuesto. Aquí la línea de presupuesto la vamos a llamar BA. Bueno. Y tenemos una línea de presupuesto original con una curva de indiferencia y con un punto C óptimo de equilibrio. Qué cosa, ¿no? Miren. Punto óptimo inicial con precio abajo en la papa. ¿Será que se nos metió el señor Robert Giffen por ahí? Miremos a ver. A ver, jóvenes. Ve, qué curioso esto. Qué gráfica tan curiosa esta. Bueno. Joven Brian Nicolás Castañeda, que se volvió especialista en esto. Brian, ¿tú dirías Sí, que señor. aquí sucedió un efecto renta o un efecto precio? Pasó del azul al rojo, ¿cierto, profe? Sí, la línea de presupuesto pasó de azul a rojo. Eh, Te pregunto, Brian, ¿cambió la pendiente de la línea de presupuesto? sí, sí, señor. Entonces, si cambia la pendiente de la línea de presupuesto, ¿qué cambió, el ingreso o los precios? Los precios. Los precios, exactamente. Siempre que ustedes vean que la línea de presupuesto, Brian y jóvenes, cambie de pendiente, siempre intuitivamente dicen, uy, pucha, aquí pasó algo en los precios. Qué curioso, Brian, mira lo que pasó. Teníamos una línea de presupuesto inicial. Voy a devolverlo. Dame un segundo porque es que este gráfico es bien interesante. A ver, devolvámoslo. Tenemos esta línea de presupuesto original. Miremos qué hay en esa línea. Dice punto óptimo inicial con precio debajo de la papa. Estoy por acá. Chuleémoslo. Punto óptimo inicial, precio debajo de la papa. Listo. Y dice, hombre, en principio parece que hubo un incremento en la cantidad de papas. Reduce el presupuesto por tener más papas, pero más caras. Oh, pucha. Profe, Sí, María. qué pena interrumpirte, pero, o sea, ¿a qué se refiere con la cantidad? ¿Como que se va a ofertar más? No, no, lo que pasa es que, digamos que ahí está mal escrito. Realmente lo que se hace es que se demandan más papas, por decirlo así. Lo que vamos a ver es que efectivamente, a pesar de que suben los precios, que fue lo que dijo Robert Giffen, las personas reducen su presupuesto porque se vuelven más caras. Pero hay un incremento en la demanda de las papas a pesar de la subida de los precios. ¿De acuerdo? Ahorita vamos inmediatamente. A ver, dame un segundo. Dame un segundo. En la cantidad demandada, es que a mí me faltó poner aquí cantidad de demandada. Yo creo que queda más claro, María. No sé si a ti te quedó también más claro. Sí, profe, gracias. Ok. Entonces, nuevamente, hacemos nuestra línea de presupuesto. María, hacemos nuestra línea de presupuesto. Trazamos nuestra curva de indiferencia, María. Tenemos un punto óptimo. Aquí con un precio de las papas. Un precio, pues, bajo comparado con lo que vamos a hacer ahora. Con un precio bajo de las papas, relativamente bajo comparado con lo que va a pasar. Pero María, pues haciendo la claridad, me ayuda efectivamente a aclarar mejor las cosas. Y es un incremento en la cantidad de demanda de papas, reduce el presupuesto por tener papas, pero más caras. Estos son los bienes Giffen, jóvenes. Estos son los bienes Giffen. Llega una enfermedad a las papas y efectivamente la gente dice, pero ¿cómo? Si es que nosotros al desayuno y mínimo al almuerzo también comemos papas. Entonces, pues va a tocar renunciar al transporte, va a tocar renunciar a comer menos arroz, si hay que dejar la carne, pero es que la papa para nosotros es que no podemos sin papa.
Entonces se reúnen los que toman la decisión, me imagino los padres de familia, y dicen, pues vamos a comprar menos carne entre los dos, vamos a comprar menos arroz, pero vamos a comprar más papa porque esto pinta mal, esta papa está muy escasa, hay un parásito, compremos más papa y la guardamos. Por eso fue, María, que yo les decía a ustedes que a juicio de su profe, productos como el papel higiénico y el alcohol durante la cuarentena se convirtieron en bienes Giffen, es que fue una locura. Imagínate que te digan, en un mes quedas sin trabajo, no importa, voy a comprar más papel higiénico. Es que yo iba a tomar una foto, nosotros nos daba risa con mi señora. Que van a ser 40 días, no importa, vamos a comprar para 6 meses. Pero mire que subió de precio, no importa, es que eso está demostrando que va a escasear y el día de mañana pronto no hay papel higiénico, que sí hay, pero por hoy no hay tanto. Y la gente se llevaba todo ese papel higiénico y eso les implicó comer menos, en menos cantidad, inclusive yo diría que hasta en calidad de muchos productos de la canasta normal colombiana durante la cuarentena. Entonces, qué curioso, María, y fíjate, Andrea, lo que les comentaba el otro día. A veces las personas ven la microeconomía como algo extraño porque eso se armen números y cosas y cuadros y sacan tangentes y derivadas. Bueno, yo digo, sí, chévere. Pero para mí la microeconomía que explica los fenómenos microeconómicos es la que es capaz de explicarme lo que pasó en la cuarentena con productos como el papel higiénico y el alcohol. Qué curiosidad, jóvenes. Fue capaz de explicarnos no solamente la colusión del mercado laboral, que ya entendimos que es eso, que es la monopsonización, sino adicionalmente en esta clase, qué fue lo que pasó con el papel higiénico y con el alcohol en plena cuarentena. Se convirtieron en bienes Giffen. Ahora, cabe decir que es un concepto también de tipo temporal. Cuando la gente entró en juicio y se dio cuenta que al mes otra vez los supermercados están llenos de papel toalé y alcohol y a menor precio, pues como que se calmaron, pero ya que no. En ese momento hubo pánico y la gente se dejó llenar de pánico. Eso en realidad los convirtió temporalmente en bienes Giffen. Joven Andrea Ricaute, ¿ahora sí quedó claro? Sí, profe. Bueno, listo. Joven Denis Rodrigo Galvis, ¿quedó claro cómo un bien temporalmente, aún en una cuarentena como la que nos vivimos, se puede convertir en un bien Giffen? Sí, sí, señor. Joven Brian Nicolás Castañeda, veo que me levantó la mano. Sí, profe, o sea, bueno, pues yo entendí el ejemplo y todo eso. Lo que pasa es que en esta gráfica que estamos viendo, digamos, dice como un incremento en la cantidad, pero yo veo que, o sea, como si disminuyera, ¿no? No, En la no, gráfica. Pero, o sea, la verdad, es como que no veo cómo se ve reflejado en la gráfica, eso es lo que no entiendo. ya lo vamos a ver porque es que estamos en el punto A. Ok. Tenemos que pasar al punto B. Tú sabes que aquí el análisis lo que se llama está en su fase puntual. Estamos en el punto C, que en este caso se llama C porque el presupuesto lo llamamos AB. Estamos en el punto C, Brian. ¿Qué sucedió, Brian? Pues qué curiosidad, hubo un incremento de la demanda de papas que provocó reducción en el presupuesto de todas las personas porque a pesar de eso, las papas se volvieron más caras o subió el precio de las papas. ¿Cómo se ve eso en una función de presupuesto? Pues miremosla. Efectivamente. Se crea una nueva función de presupuesto, Brian. Ya no va a ser AB, sino va a ser AD. Y tú mismo lo dijiste, la función de presupuesto gira sobre su eje del vértice X y se desplaza hacia abajo. Es decir, se van a consumir menos papas. Lo que estamos deduciendo, primero, cambiaron los precios de las papas. Ahí lo estoy viendo. ¿Por qué? Porque la pendiente de la curva de presupuesto, que son los precios, cambió. Yo digo ya, ahí cambiaron los precios. Pero ¿subieron o bajaron? Yo diría que subieron los precios, porque aquí lo que está diciendo es que aunque se intentó que un incremento en la demanda, finalmente el presupuesto para muchas personas no les alcanzó sino para comprar este poquito de papas, este poco de papas. En época de cuarentena, mucha gente demandó papel higiénico por encima de lo que normalmente hacía, pero algunos o llegaron tarde o la plata no les alcanzó, sino para darse cuenta que tenía que, o les tocaba comprar
solo un poco de papel higiénico, los que quedaban en el supermercado, inclusive menos de lo que compraban, pero a un precio mayor. Y eso se produce cuando se genera lo que se llama un pánico de compra. Un pánico de compra, Brian, María, Andrea, Miguel, es un pánico en el cual las personas consideran que los productos tienen que comprarse ya porque las condiciones al futuro inmediato. Ah, carajo. Voy a repetir porque se fue el sonido. Un pánico de compra motiva a los clientes a entrar en el mismo porque ellos consideran que en el futuro inmediato o va a haber escasez o ese producto no va a existir. Y cuando todo el mundo piensa así, así no necesiten ese producto, todo el mundo va a comprar un poquito más de ese producto. Por eso se incrementa la demanda. Entonces, no necesariamente para este cliente que estamos analizando, pero en general el mercado sí lo va a hacer porque las personas consideran que ese producto va a escasear. En este caso, la papa va a escasear porque hay un parásito y todo el mundo ya sabe que está escaseando. Inclusive la gente que normalmente no compraba papa seguramente lo va a hacer. Y lo mismo pasó aquí en la cuarentena. La gente que no necesitaba papel higiénico en ese momento igual compró papel higiénico, lo cual presionó el pánico de compra. Porque mucha gente cuando llegó veía 3, 4, eso nos pasó con mi señora. Cuando fuimos al supermercado y siempre llegamos y había nomás 4 rollos de papel, me acuerdo. Estuvimos en el costo de las 170, 4 rollos. Y sí habíamos visto en las colas gente comprando de paquetes completos, porque sí. Entonces se aumenta la demanda en general, pero eso provoca un pánico de compra. Y ese pánico de compra, pues finalmente lo que genera es una escasez casi que inmediata de ese producto. Eso no sucedió con el papel higiénico y el alcohol, y en el caso de Irlanda, con la papa. No sé, Brian, si con esa explicación ya me entendiste. Sí, profe, pero o sea que, digamos, como tal, no se ve en la gráfica. Ah, no. No, eso es una buena Ah, pregunta. Pero yo tengo, digamos que mi gráfica lo que quiere explicar fue lo que vio Robert Giffen, pero no lo que vieron todas las personas. Volvamos al ejemplo de la cuarentena, Brian. Es posible que muchas personas nos hubiera tocado comprar los 4 rollos que quedaban ahí, o 3 rollos inclusive. Pero lo que sucedió es que la gente, al decirle lo de la cuarentena, para muchas personas llegó el fin del mundo en ese momento, no tuvieron la tranquilidad mental y aunque no necesitaban, compraron papel higiénico más inicialmente, más de lo que necesitaban o normalmente no compraban y compraron. Eso incrementó la demanda y generó un pánico de compra. Y en el mercado lo que generó fue una escasez adicional de la que ya existía, que fue temporal además. Con la papa sucedió lo mismo, Brian. Imagínate que tú vivías en esa triste Irlanda de fines del siglo XIX, donde hubo una hambruna terrible, hubo una escasez de trabajo tremenda. Esto a raíz, bueno, hay unas crisis que hubo entre 1870 y 1874. Y aparte de eso te dicen, mire, ¿saben qué? En el campo están diciendo que va a haber menos producción de papa porque les entró un bicho. Claro, tú apenas salga la papa, si eres el primero en hacer cola, compras más de lo normal. La gente que compra normalmente papa va a llegar y va a encontrar que la papa efectivamente se está escaseando y de pronto eso los motiva psicológicamente a comprar más. Pero las otras personas que llegaron después sí les va a tocar comprar más poquito. No solamente porque ya no hay más papa, sino porque adicionalmente el presupuesto ya no les alcanza, porque el precio de la papa se ha disparado. Entonces, la gráfica lo que intenta explicar es el fenómeno de Robert Giffen y de los bienes Giffen. Brian, ¿te quedó claro? sí, profe, gracias. Ok. Carlos Alberto Sandoval, ¿quedó claro lo que son bienes inferiores y superiores? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces fíjate que eso se asocia al efecto renta. Bueno, entonces, efectivamente, se incrementó la demanda, todo el mundo empezó a comprar papa a la lata y los precios subieron. Entonces, lo que sucedió es que el presupuesto que ya teníamos por ese exceso de compra ya no nos alcanzó para comprar las papas que yo compraba en el punto B, sino, perdón,
perdón, no es en el punto B, sino en el punto C. Es en el punto C, sino que ahora vamos a ver qué pasa, a ver qué curioso. Un momentico, porque es que vamos a encontrar la flechecita. Vamos con esto. Sino que efectivamente ahora vamos a darnos cuenta que efectivamente tenemos un punto adicional, que era el que yo originalmente les había mostrado como punto E. Entonces, yo quisiera pensar que la demanda de las papas llegaba hasta donde estaba la línea de presupuesto original. Aquí es donde si yo me hubiera gastado toda la plata en papa. Pero tenemos ya un punto nuevo, que es el punto D, que es efectivamente por ese exceso de demanda de papa, por lo que ya les expliqué. En los puntos óptimos, en el punto C, tenemos una cantidad demandada de papas versus una cantidad demandada de carne. Pero si ustedes se dan cuenta, producto efectivamente de la subida de los precios, de la papa, no solamente voy a dejar de consumir un poco menos de carne, que sería este punto está acá, un poco menos de carne, sino que el presupuesto indudablemente ya no me permite comprar todas las papas que yo compraba antes, sino que ahora realmente son estas, y si me lo hubiera gastado toda la plata, ya no voy a comprar toda esta cantidad de papas, ya no compro sino de papas, y antes compraba B papas. Entonces, el efecto de los bienes Giffen es ese. Es, primero, una caída en la línea de presupuesto por cuenta de la subida de los precios de bienes Giffen y una sustitución a favor de los bienes Giffen, punto E, en detrimento en la adquisición del otro bien que no es el bien Giffen, que en este caso fue la carne. Eso es lo que me produce a mí efectivamente este fenómeno de los bienes Giffen. Lo que no espero que no dejen de lado es entender que esta es una coyuntura como lo que nos pasó temporalmente en la cuarentena, donde muchas personas hicieron una lectura de inmediato plazo e hicieron escasear un producto que provocó su alza de sus precios y ver que en los estándares en las líneas de punto de venta de los productos ya no había tanto de ese producto porque la gente se enloqueció por comprarlo, aún en detrimento de la adquisición de otros bienes de la canasta familiar. Esta es como la gráfica que quise traerles porque los bienes Giffen normalmente uno no encuentra este tipo de explicaciones, pero yo veo que esta función nos puede ayudar a explicar este fenómeno tan comentado y que, como les dije, curiosamente se ha presentado en esta cuarentena y en esta pandemia, pues que todavía aún seguimos viviendo. Bien podría ser este el caso no solamente de la papa, el alcohol y el papel higiénico, sino de algunos medicamentos que también por esa época escasearon, como los analgésicos. Uno iba a buscar analgésicos en esos días y eso le subieron al precio de oro si lo conseguía uno, y fuera de eso estaban súper escasos. Como le decía yo a Andrea Ricaute, la microeconomía nos sirve para explicar absolutamente todos los fenómenos, todos los fenómenos del mercado, así sean temporales y así sean atípicos históricamente hablando. Esta enfermedad de las papas sucedió hacia 1870 y fíjense ustedes, 150 años después estamos analizando casos parecidos con la pandemia. Alguien que no haya participado. Joven Daniel Alexander Hernández, ¿quedó claro? Daniel Alexander Hernández Sí, Patiño. profe, sí. ¿Alguna duda, Daniel? No, por el momento no me surge ninguno. Joven Miguel Sáenz Rativa, ¿quedó claro? Sí, señor profe. Bueno, listo. ¿Qué vamos a hacer para el día martes? Digo desde ahora, joven Brian, me traen las gráficas. Me traen las gráficas respectivas. Pum y tú. Con el pulso del profe. Una gráfica donde esté la línea de presupuesto con la curva en diferencia.
Y otra, efectivamente, donde aparezca la curva de demanda, pero puede ser o va a ser para un curso de bienes, para un caso de bienes normales y para un caso de bienes GIF. Va a ser para un caso de bienes normales y va a ser para un caso de bienes GIF. Entonces, por favor, anotemos las preguntas. Anotémoslas entonces. Profe, disculpe, ¿puede repetirlo en las gráficas? Es que se cortó. ¿Qué parte, Daniel, se te cortó? O sea, que teníamos que traer las gráficas, pero de ahí en adelante no se escuchó. Entonces, los puntos que voy a dictar, Daniel, tienen que traerme las gráficas. Yo te voy a decir, si te toca a ti, Daniel, te voy a decir, Daniel, muéstrame las gráficas. Entonces, tú me vas a decir, profe, aquí está. Yo le voy a decir, Daniel, aunque no he dictado todas las preguntas, pero es más o menos así. Te voy a decir, muéstrame la curva de la línea de presupuesto con curva de diferencia y muéstrame la función de demanda que se deriva de la misma. Entonces, puede ser para un bien normal o puede ser para un caso de un bien GIF. Y más con lo que está pasando en la pandemia. ¿De acuerdo, Daniel? Listo, profe. Andrea Ricardo te hace una pregunta muy interesante antes de dictarle las preguntas. Me dice, profe, ¿tú crees que si ahorita nos mandan a cuarentena estricta la gente va a volver? Sí. No creo que nos manden a cuarentena, a no ser que hagamos lo que están haciendo los europeos, que me ha llamado además la atención, que muchos europeos siguen diciendo que esa enfermedad no existe, que los están obligando, como si la arrogancia les tapara los ojos y les diera cuenta que la muerte está a la vuelta de la esquina. Ojalá, Daniel, que no sea así. Ojalá que no sea así. Porque si las empresas, algunas, lograron aguantar 3 meses, francamente no creo que aguanten 3 meses más. Y menos a fin de año cuando tienen que hacer liquidación de trabajadores. Eso es prácticamente imposible. Lo que yo aspiro es que, a diferencia, Andrea, de Europa, tengamos conciencia de cuidarnos y no salgamos a salir a más manifestaciones y después a echarle la culpa a todo el mundo de porque, oiga, tan raro, estuve en 2 manifestaciones y estoy con COVID. Ah, es que el gobierno no me quiere. No, 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 eso es culpa de nosotros, eso no. Ya todos nos sabemos cuidar, ya todos tenemos claro cómo se nos prende el virus. Ojalá no pase eso. Pero si llegara a pasar en el peor de los escenarios, Andrea, no me cabe ninguna duda que vamos a ver personas otra vez enloquecidas comprando, provocando subidas de precios artificiales y convirtiendo esos bienes en bienes GIF. No me cabe ninguna duda. Eso ahí estamos pintados nosotros. Pueden estar seguros de eso. Pero ojalá ese escenario no se vuelva a presentar y nosotros nos cuidemos y el gobierno no tenga que tomar otra vez esa decisión tan estricta. Yo espero, yo aspiro que sea así. Primera pregunta. Laura Viviana Riaño Cárdenas me levantó la mano antes. Laura, ¿qué pasó? No, profe. Las curvas son para un bien normal y para un bien Giffen, ¿sí? Déjame, yo le dicto y después miramos a ver qué número es para cada cual. ¿Vale, Laura? Vale, profe. Confíe en su profe. Confíe en su profe, Laura. Primer punto, si alguien después por el chat me lo sube, mejor todavía para, si alguien no alcanza a copiar bien, pues tenga la claridad. Explique el caso de un bien normal, servicio, insumo. Explique el caso de un bien normal, servicio, insumo. Primero partiendo de una curva de indiferencia con un punto óptimo en una línea de presupuesto, para pasar a una situación, ojo con lo que voy a decir, donde se genere un efecto precio, donde se genere un efecto precio.
en el cual uno de sus bienes escogidos, ceteris paribus, disminuye los precios. Ceteris paribus disminuye los precios. Punto seguido. Derive la curva o la función de demanda respectiva de este ejemplo. Derive la función de demanda o curva de demanda de este fenómeno. Entonces, ya saben lo que hice yo aquí antes. Voy a volverme para que les quede claro esa parte. A ver. Esto es lo que les estoy pidiendo, pero para el caso de un bien o servicio o insumo normal. Este gráfico. Entonces tendrían que explicarme, decir, mire, profe, aquí está el precio tal. Aquí es un caso en el que bajan los precios precisamente. Entonces, profe, y yo le voy a decir, ¿y dónde bajó el precio? Mire, profe, aquí bajó el precio. No se le olvide que siempre acaba el ISO 4217 y que aquí, como Andrea nos hacía ver, quedan las cantidades. Entonces yo le voy a decir, bueno, ¿y cuál fue el efecto? Pues mire, profe, aquí se ve que subieron los precios, que subieron las cantidades demandadas y por lo tanto yo deduzco que bajaron los precios. Y si es así, quiere decir que este es un bien de tipo o insumo de tipo normal, como yo puse el mío. Bueno, ustedes cogerán el bien que pongan como ejemplo. Yo les voy a explicar les voy a pedir que me expliquen este gráfico. Bueno. Segundo punto, joven Laura. Tome el mismo caso del punto número 1, tome el mismo caso del punto número 1, tome el caso del punto número 1, pero esta vez con efecto renta, para un bien superior, para un bien superior. Punto seguido. Con el mismo ejemplo, explique el caso de un bien inferior. Con el mismo ejemplo, explique el caso de un bien inferior. Entonces lo que les estoy pidiendo es este gráfico. A ver. El gráfico que les estoy pidiendo es este de arriba. Pero dense en cuenta algo que tienen que hacer. Aquí sube la renta y aumenta el consumo de los dos bienes. Aquí tienen que escogerme alguno que ustedes consideran que sea un bien superior. Digan, no, profe, mire, yo escogí el aceite de oliva. ¿Y cuál sería el bien inferior, profe? Pues yo hice una gráfica, o yo explico que el bien inferior es la margarina. Entonces, a esta persona le subieron, yo le voy a decir, ¿qué ingreso le subieron? Profe, le subieron la comisión, el salario. Y esa persona con mejores salarios sí aumentó el nivel de consumo del bien aceite de oliva, pero disminuyó el de margarina, que era el que normalmente compraba, porque es un bien inferior. Ah, perfecto, listo. ¿Quedó claro, joven Denis Romero Galvis? Sí, Joven sí, Rodrigo. señor. Listo. Sí, señor. Bueno, ok. Bueno, tercer punto. Explique con una gráfica. Explique con una gráfica. Explique con una gráfica y un ejemplo concreto relacionado con la pasada cuarentena, del caso de un bien Giffen.
del caso de un bien Giffen. Puede ser un servicio Giffen. Puede ser un insumo Giffen. Si no, de un bien Giffen. Entonces, hacen esa gráfica que acabo de dejarles ahí, que están observando, que les explicamos hace un rato, en el cual, ay, perdón, bueno, un momentico, aquí se les pasa. A ver, pasemos al bien Giffen. A ver, ya está, bueno, está mejor porque ahí repasan todo lo que vimos ya. Este gráfico, este es el que yo estoy preguntando. Ustedes van a hacerme un caso en el cual se presente esta situación. Dense cuenta de varias cosas de este gráfico. Una de ellas es que si ustedes gastaran todo el presupuesto inicialmente en papas con el presupuesto original, consumirían B. Si gastaran todo el presupuesto en la nueva línea de presupuesto, consumirían D. 1, 2. Una cosa es lo que se consume en el punto óptimo C y otra cosa es lo que se consume en el punto óptimo E. Eso es lo que les voy a preguntar básicamente con respecto a los bienes Giffen. Y ojalá ya tengan claro el origen del término de bienes Giffen y por qué se aplicaría a la cuarentena pasada. Que como hablábamos, ojalá no volvamos a vivir eso y eso depende mucho de nosotros. Son esas tres preguntas, joven Denny Rodrigo, ¿quedó claro? Sí, sí, señor. Andrea Ricaute, joven monitora, ¿quedó claro? Sí, señor. Pero esta vez, joven María Alejandra Quintero, adivine qué voy a pedir, los gráficos. Y si yo pido los gráficos, María Alejandra Quintero, es porque están con norma Zapa. Y están muy bien hechos, están muy bien dibujados. Y yo los puedo entender. Y yo sé que hay en un eje y que hay en el otro eje y qué movimientos y no hay tachones. Es que como para que ustedes se pongan la mano en el corazón, primero estamos en el último corte y ya tengo que ser súper exigente. Esas tablas, esos cuadros tienen que tener número, nombre, fuente. Pero adicionalmente, uy, qué feo, qué tal que su profe presentara un gráfico así. Uy, si ven que ese profe puso un tachón ahí. Ese profe, oiga, así es descuidado, oiga. Si vieron que ese profe, oiga, ya llegó y puso una palabra en inglés mal escrita. Y no, ese profe sí también chicanea con el inglés y no escribe inglés bien. Entonces yo espero que este nivel ya de tercer corte ya todo el mundo esté pero volando y haciéndome cosas que mejor dicho digo, uy, wow, ya están pensando como profesionales, ya están haciendo las cosas como futuros profesionales. Gracias por haberme escrito los puntos, gracias. Bueno, María Alejandra Quintero, ¿quedó Sí, claro lo de los gráficos y demás y cómo los va a pedir el profe y explicados? sí, profe, qué pena, en serio. No, María, pues es que chévere que hayamos dejado las cosas claras. Yo prefiero eso que después me digan, profe, es que no entendí y usted no me dijo nada. No, yo prefiero aclarar las cosas así que no te preocupes. Laura Viviana Riaño, ¿quedó claro? Sí, señor. Bueno. Joven Carlos Alberto Sandoval, ¿quedó claro? Sí, señor. Listo. ¿Alguna pregunta de alguno de ustedes con respecto a los tres puntos que voy a preguntar y que voy a poner nota? Profe, una consulta. Carlos. Si durante el fin de semana nos surge dudas, ¿le podemos preguntar por el correo? Claro, Carlos, pero yo sugeriría que me escriban sobre todo el lunes, ¿no? Porque Mm, es que yo he tenido, pues yo les digo el milagro, pero no el santo, ¿no? Me escriben el sábado a las 12 de la noche o el domingo a las 9:45 de la noche. Y el profe, pues el profe a veces también descansa. Y lo grave es que después me dicen, profe, le escribí y no me respondió. Lo grave es que me dicen eso. Nadie me ha dicho, oiga, profe, qué pena que le escribí el domingo que usted estaba de pronto descansando. Entonces, yo preferiría, Carlos, que me escriban, pero en horas de trabajo, por decirlo de esa manera, ¿vale? ok, profe. Listo, Carlos. Bueno, de hoy en 8 días, joven monitora, yo espero traerles la matriz del parcial. Ah, listo, profesor, te iba a preguntar. Profe, ¿y hay alguna posibilidad de que subas esta presentación a Moodle o no? Sí, yo la subo, claro. Yo la subo. No te preocupes que yo la subo. Gracias. Andrea y jóvenes,
el 12 de noviembre yo les voy a dar la matriz. Es posible que encuentren que por lo menos alguna pregunta de los temas que no habíamos visto. Quiere decir que lo vamos a ver la última semana. Primero. Segundo, van a tener tiempo suficiente para responder muy bien su parcial. Porque claro, la inmensa mayoría, yo diría que el 90% de los puntos ya tienen material suficiente para responderlos. Como le dije a André y le dije a todos ustedes, se trata de casos. Entonces, no sé si les pedí que me dijeran el nombre de unas empresas, Andrea. Sí, profe, pues tú me dijiste que eso lo preguntabas otro, pues más adelante, pero pues no sé si ya todos habrán escogido alguna empresa para... Dejémoslo para el próximo martes, Andrea, que todo el mundo traiga la empresa que va a utilizar. Muy importante, Andrea, que esté la ubicación geográfica, porque ya ustedes me han escuchado varias veces y se han dado cuenta de eso. La microeconomía influye mucho en el análisis de su entorno geográfico, en su entorno espacial. Entonces, es chévere que me digan, mire, profe, escogimos Surtimax de Soacha que queda en tal dirección, o en Bosa. Ah, bueno, listo. No, profe, escogí el Éxito del 80, listo, ya sé cuál es. Porque ustedes saben que dependiendo del sitio donde esté el mercado, inclusive el flujo de renta alrededor de ese mercado es diferente. Entonces, Andrea, cuando empecemos clase el próximo martes, tú me recuerdas antes de cualquier cosa, por favor. Y antes de empezar clase, tomamos el dato de qué empresa escogió cada quien. Listo, profe. ¿Listo? Bueno. Bueno, jóvenes, no siendo más, nos vemos entonces el próximo martes con esos super gráficos. Mejor dicho, me van a descrestar con esos gráficos. Estoy seguro de eso. María Alejandra Quintero, nos veremos entonces con las super gráficas. Bueno, jóvenes. Entonces, Denis Rodrigo, Brian, Miguel, Daniel Alexander, Carlos, Andrea, Laura Viviana, María Alejandra. De por Dios santísimo, cuídense mucho, jóvenes. Fíjense lo que está pasando en Europa, que es algo increíble, la verdad, increíble. Por favor, cuídense mucho. Piensen en sus abuelos, en sus papás, en sus amigos, en sus novios, en sus novias. Cuídense mucho este fin de semana, por favor. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes.